Muy buenos días a todos, esperando se encuentren muy bien junto a sus seres queridos o en sus espacios de trabajo. Mi nombre es Astrid Aguiar y hoy les estaré acompañando en el foro que desde la carrera de Sociología traemos para ustedes, titulado El cambio de época, sociedad del conocimiento, cuarta revolución industrial y transformaciones en la globalización, de la mano de nuestro estimado profesor Carlos Delgado Flores. Carlos es periodista de la Universidad Central de Venezuela, magíster en Comunicación Social y candidato a doctor en Historia de la Universidad Católica Andrés Bello. Se ha desempeñado como investigador en el área de Sociedad del Conocimiento y Entorno Digital y fue director del Centro de Investigación de la Comunicación de la UCAP. Es miembro además de la Comunidad B de Venezuela. Durante el desarrollo del foro, si surgen preguntas, las pueden colocar en el chat y posteriormente serán respondidas por nuestro invitado al culminar su ponencia. Bienvenido, profesor Carlos. Tiene la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Astrid. Agradezco mucho a la Escuela de Ciencias Sociales esta invitación para compartir un poco lo que es mi línea de trabajo y lo que son algunos aspectos puntuales que genéricamente estamos conociendo un cambio de época. Cambio de época siempre nos va a referir a un gran periodo de tiempo en la historia desde el punto de vista, desde la comprensión de procesos que se dan en simultáneo en diferentes áreas de la vida contemporánea y que unas formas de organización compete a las ciencias sociales entender de qué se trata, de qué va el cambio de época, de qué época salimos, a qué época vamos, qué implicaciones tiene. Tener además una comprensión del futuro no es común, a pesar de la realidad como presente, como que va transcurriendo. La gente en la que el internet ha estado fluctuando, se está en, en época, pues, múltiples generaciones, es importante dar cuenta desde el punto de vista de las ciencias sociales de qué va este cambio de época. Esta presentación de los cambios de época, surgimiento, cuarta nivel y transformación en la globalización, un poco para ilustrar, se trata de un marco amplio de comprensión para eventos múltiples que ocurren en múltiples y que configuran o reconfiguran la idea de futuro, suponen un conjunto de retos para nuestro presente continuo, para el presente que entendido el presente futuro, así como el presente es el futuro del pasado. Voy a apagar la cámara para tratar de
Nuestro menú: sociedad del conocimiento, cambio climático, revoluciones industriales, cuarta revolución industrial, gobierno abierto, singularidad y desafíos académicos. ¿De qué hablamos cuando decimos sociedad del conocimiento? Hablamos de un cambio de época. La imagen es un poco dramática, traerlo en cada época, o sea, no se trata de que en un cambio de época nosotros no tengamos algún evento asociado a la elección. A veces nos parece como por las dimensiones que está teniendo la pandemia del COVID-19, pero no se trata de que nos vamos a, como especie, pero sí se trata de un cambio radical, de un cambio profundo en el civilizatorio, tiene múltiples implicaciones. Lo del meteorito y la extinción de los dinosaurios quiere ser una metáfora para hablarnos de reinvención. Yo suelo usarlo asociarlo a una fábula que en alguna formule de esta manera. Cuando cayó el meteorito, una gran nube de polvo cubrió la Tierra. Los dinosaurios jóvenes buscaron a los viejos y les preguntaron: ¿qué vamos a hacer? Los ancianos, como se supone, más los líderes entre ellos llegaron a la conclusión, y hacer a los jóvenes, de que había que aprender a respirar polvo. Tenemos que aprender a respirar polvo. Por supuesto, en el proceso muchos murieron. No obstante, algunos jóvenes se dieron cuenta que en las partes más bajas, más cercanas a la superficie de la Tierra, en los niveles inferiores, se podía conseguir de aire. Lo que había era que adaptarse, poder obtener aire, para poder respirar. Y así fue como unos decidieron no hacerle caso a los ancianos, sino y volverse más pequeños, más pequeños, más pequeños. Esos los vemos hoy, son los pájaros. Los que decidieron respirar aire y siguieron los enanos, los tenemos generalmente convertidos en gasolina, medidos en octanaje. Lo que quiero ilustrar es, bueno, que los cambios de época suponen transfundas, adaptaciones, desarrollo de algunas cosas, sufrimiento. Es tan dramático así para hablar de sociedad del conocimiento. O sea, pudiera decirse que no. El concepto de sociedad del conocimiento, palabras se le dé a Peter Drucker y arranca en el año 1969, cuando él lo formula en su texto La era de la discontinuidad, y lo irse a una sociedad que construye sobre un modo pro en la transformación de información en conocimiento. Estamos hablando de 52 años. Es decir, no es un concepto en términos de preconcepto de tiempo. Desde la perspectiva del tiempo histórico, eso fue ayer. Eso fue esta mañana. Estamos en pleno proceso de construir una sociedad de conocimiento y estamos en plena construcción del conocimiento de un modo de producción que está basado en eso antes que en otras formas de construir valor. Y hacia allá vamos. Pero para tener más clara la perspectiva de época, lo mejor es pensarla en términos o sea, en términos de línea de tiempo, en términos de comprensión de periodos históricos. Hablamos de modernidad. La modernidad
modernidad recordamos desde 1640, final de la Guerra de los 30 años, la Guerra Religiosa Europea. Recuerden además que estas concepciones, pese a ser a, a acumularse o sea, en el esquema metrópoli-periferia, lo civilizatorio y lo organizan para, para tener cumplimiento del orden. Pensamos en términos de modernidad, sea periférica, sea central, sea que podamos hoy en día entender la modernidad, pero estamos desde 1500, desde el video que se abre desde la religiosa, que confirma los estados nacionales europeos tal como los conocemos. Desde entonces hablamos de la modernidad. En el interín hemos pasado de 500 millones de habitantes a 7.000 millones en 6 siglos. Es decir, en el marco de 30 generaciones, hemos pasado de formas poco institucionalizadas de producir conocimiento a formas muy institucionalizadas de producir conocimiento. Hemos pasado por que tenemos dos paradigmas hegemónicos para la construcción de conocimiento en el marco de las ciencias sociales, que son el positivismo y el marxismo, devenido este último en teoría crítica o combinado con la teoría crítica. Pero que desde, desde finales de los 50 comenzamos a ver más aproximaciones distintas que intentan desmarcarse de estos dos paradigmas hegemónicos e intentan dar cuenta de la realidad, de la realidad social desde perspectivas mucho más comprensivas, que vayan más allá de los determinismos, más allá del determinismo funcional o más allá del determinismo económico, o sea, dando cuenta de muchos porqués y para qué que van más allá que se desmarcan de la mera visión institucionalizada o naturalizada de lo que son los procesos sociales. Hablamos de estructuralismo, constructivismo, estudios culturales, estudios de género, ciencias cognitivas. Y la historia nos advierte que cuando tenemos esta situación, cuando tenemos diferentes acercamientos que buscan lo mismo, dar cuenta de un mismo fenómeno, cuando eso ocurre, estamos en la antesala de una revolución científica. Estamos diría Thomas Kuhn, estamos en la antesala de una transformación en la forma de producir conocimiento. Y es lo que estamos viendo en los 60 en adelante. Hubo en el marco dos paradigmas hegemónicos que ya tienen 2 siglos de vigencia, frente a una búsqueda más compleja que va avanzando por la vía por la vía analítica. En paralelo tenemos una sucesión de un correlato en el mundo del arte que puede llegar, que
que se anticipa un siglo a la situación que estamos viviendo hoy desde los 60 para acá, en lo que en términos genéricos llamamos vanguardia, que suponen una forma de mirar de manera diferente, una forma de construir regímenes escópicos completamente diferentes. Es cuando surge el abstraccionismo, el conceptualismo, el informalismo o el surrealismo como grandes corrientes que dan cuenta de más de 30, de entre 30 y 50 vanguardias artísticas o sea, a lo largo de un siglo, que van a ser revisadas a partir de los 80 y que en términos de historia del arte entendemos como modernidad, no porque suponga un términos de proyecto civilizatorio, sino una revisión justamente de estas vanguardias que suponían una modernización del modo de representación y que influyeron profundamente en la ciencia, en tanto cuanto la ciencia pueda funcionar como un sistema de representación ajustado y o sea, estandarizado, acotado y ajustado a la prueba empírica. O sea, ciencia y arte no son distantes. Y han vivido un proceso bastante similar. Ahora, de los 80 en adelante, el arte contemporáneo revisa las vanguardias y este proceso de revisión, en algunos casos depura y en otros, y en el otro, genera estereotipos. Distinguir y discernir uno de otros es trabajo, o sea, es trabajo contemporáneo y es trabajo pendiente. En términos energéticos hemos visto cómo o sea, cómo las formas de gestión de energía están coordinadas con el surgimiento de las revoluciones, como es lógico. Las revoluciones industriales desde la primera hasta la cuarta requieren un uso energético porque suponen una producción enfocada y un modo de producción enfocado. O sea, enfocado, o sea, llevado de la mano de la tecnología de producción. Hay una primera revolución industrial que es la que conocemos, que viene desde, o sea, marcada por el uso de máquinas, por el motor de vapor, bien representada por el ferrocarril, como máquina, como dispositivo tecnológico de avanzada, de punta. Tenemos una segunda revolución industrial, que es la eléctrica industrial, cuyos hijos son la producción en serie, la distribución masiva, la sociedad de masas. Tenemos una tercera revolución industrial que está marcada por un cambio profundo, que es la posibilidad de volver doméstica la producción, de volver individual y personal la producción, y viene de la mano con el computador personal. Y luego la cuarta revolución industrial, que es móvil, ubicua, y que demanda, o sea, pivota sobre nociones más complejas, sobre la posibilidad de transformación del cuerpo de saber y posturas que identifican a la modernidad. O sea, genera una fuerte presión de cambio. Sobre eso o sea, iremos en un momento. Hay un conjunto de cambios en las tecnologías para distribución de conocimiento, para distribución de información, para posibilitar la capacidad de convertir información en conocimiento. Pasamos de la imprenta. Aquí hay una cesura, pero esa cesura en realidad puede entenderse como continuidad con el periódico,
imprenta y periódico, desde 1456 hasta nuestros días, como modo de producción de conocimiento, ya supuso una ruptura y marca además la modernidad, porque o sea, la posibilidad de aprender por cuenta propia, usando lenguaje que estaba codificada la información, liberó las posibilidades de desarrollo de la modernidad. En correlato, el teléfono, el radio, el cine y la televisión supusieron formas industriales de codificar otros lenguajes, pero no sustitutivos de este orden que ya modificó una forma de comprender el mundo y una forma de construir el mundo, que es a través de un lenguaje compartido, de una escritura compartida, y de un dispositivo llamado libro o periódico que reproducía con base en estándares y que posiblemente que se podía entregar de mano en mano. Mutatis mutandi es lo que pasa en Twitter, pero en una escala que nos llevó desde que tecnología que tiene MIL, que es el códex, y una psicotecnología que es la escritura, que tiene más o menos entre 4 y 5 mil años. Y hasta llegar al computador personal, que como saben generó un quiebre importante, porque era la posibilidad de producir, de convertirse en editor, en procesador de información, de manera autónoma, personal, móvil. Luego vendrá el teléfono móvil y luego Internet, que brinda el Internet brinda la posibilidad de pasar de estas estructuras que son industriales, institucionales, que demandan mucha energía, que suponen mucho capital, a costo marginal cero, costo de entrada tendiente a cero, barrera de entrada única y exclusivamente enfocada en conocimiento previo o no, móvil, ubicuo, reproducible, entregable, donde el valor trabajo es el valor de transformación de información, de procesamiento de datos e información para conversión en conocimiento, es valor de significación, implica un cambio, implica una ruptura, implica además otro lenguaje. El multimedia no es solamente una agregación de imágenes con texto o con hipervínculos, es la construcción de una imagen mental, de un objeto mental que es reproducible y entregable, y es además capaz de convertirse en acción por la vía de la reproducción. Lo llamamos memes. Y supone la elaboración de signos mucho más complejos que los grafemas de la escritura alfabética. Piensen en un tweet. O sea, si uno pudiera poner un tweet, representarlo no de manera frontal como uno lo ve en la pantalla, sino ponerla de perfil, intentando hacer un corte axial, uno se da cuenta de que un tweet es una entrada a por lo menos 5 bases de datos. Una base de datos de texto, una base de datos de imagen, una base de datos con la follonomía, es decir, el hashtag, una base de datos con el hipervínculo
y una base de datos con geolocalización, en caso de que esta esté habilitada, y así como esa, pues otras. Lo que quiero decir es que cuando pasa, o sea, escribir un tweet es cargar información en varias bases de datos, y eso cambia el registro o sea, es el trabajo de hacerlo, porque el trabajo de estudiarlo y de planificar esta escritura es distinto. Implica otro tipo de saberes, tipo de, de forma. Eso es un tweet que se tiene información geográfica, un GIS, piense en algoritmos de Big Data, permiten navegar dentro de grandes bases de datos y construir y construir visualizaciones, representaciones, situaciones, escenarios. Hablamos de, o sea, eso en informática al final es backend. Perdón, el backend, o sea, es decir, por atrás de la arquitectura de lo que vamos viendo. Entonces tenemos que se produce la aparición de vacunas y antibióticos, ¿no? Es de las grandes contribuciones a la humanidad que han permitido que de 500 millones a 7.000 millones en 30 generaciones. La primera vacuna es la vacuna contra la viruela. Es la vacuna desarrollada por Jenner. Hacia 1148, 50. Unos antibióticos han contribuido a la esperanza de vida en términos globales. Dicho esto, además, un día después del Día de la Salud es para poner en perspectiva o sea, ¿dónde vienen los quiebres? En términos en términos de construcción de globalización, hemos pasado de las monarquías imperiales a un largo proceso de la democracia, la francesa y la americana, que han supuesto tensiones a lo interno de este proceso de construcción de la democracia liberal entre fascismos, populismos y hedonismo, hasta generar como producto emergente, como síntesis dialéctica, diríamos desde el materialismo histórico, como consecuencia del final de la tercera ola global de democratización, producto del fin de la cortina de hierro, del Pacto de Varsovia, del mundo soviético, ahora están en proceso de regresión. O sea, si de esta tendencia sigue, en la vuelta de los menos 50 años, tendremos más regímenes híbridos que democracia formal. Es parte de las tensiones que ocurren a lo interno de la modernidad, pero que se vienen acelerando a partir de la década de los 90. El cambio o sea, el uso de mercancías para sustitutivas para el comercio, en este caso la moneda. La moneda pasó de seguir el patrón oro, es decir, tener una moneda de referencia, un metal de referencia para todas las monedas, al patrón dólar, que es cuando arranca el sistema de divisas. Y hay un cambio importante que despunta, que es la criptomoneda como moneda fiduciaria, como mercancía de intercambio sustitutiva.
¿cuál es, cuál es el cambio que introduce la criptomoneda? El que es generada por blockchain. Y el blockchain, los servidores en bloque, ¿qué generan? Generan un cambio en la noción de institucionalidad, porque todas las instituciones están construidas bajo la lógica del tercero confiable. Es decir, hay un árbitro, hay un mediador, hay un representante, hay una instancia que conduce, mientras que cuando las cosas se planifican en blockchain es la comunidad la que genera y es el par el que da el aval, o sea, cualquiera de los pares, cualquiera miembro de la comunidad, porque el sistema tiene la trazabilidad completa y es una trazabilidad única para cada operación. Con ese criterio, desde 2008 para acá, están surgiendo alternativas que prescinden de la lógica del tercero confiable. La globalización como marco general para la comprensión de estos fenómenos ha pasado de la imperial a la liberal. Es decir, su punto de quiebre es 1914 con la Primera Guerra Mundial. La manera de entender las sociedades, pasamos de una sociedad burguesa a una sociedad de masas, pero estos cambios en la forma de organización nos llevan a entender que desde 1969, cuando Drucker lo plantea por primera vez en la era de la discontinuidad, a la fecha, han surgido sociedades del conocimiento. No solo en industrias, no solo en empresas, no solo en instituciones, en el marco de la globalización. Y así tenemos que si tuviéramos que unir los puntos, la figura de cambio nos da esto, un conjunto de continuidades que involucran desde la inteligencia artificial hasta el surgimiento de la sociedad del conocimiento y que suponen variables de cambio, apoyadas en la confluencia de inteligencia artificial, giro lingüístico, ciencias cognitivas, las revisiones de las vanguardias, la apuesta por energía limpia, la tercera revolución industrial, el internet, el computador personal, los antibióticos, los regímenes híbridos, la criptomoneda, suponen una presión importante en el marco de la modernidad. ¿Nos lleva a llevar eso a otra etapa distinta a la modernidad? No lo sé, no me atrevería a decirlo, pero hay un cambio que supone un cambio profundo en la manera en que estamos, en que entendemos a la sociedad. Lo que puede ser que no haya una distinta modernidad, o una posmodernidad, que no estemos hablando de posmodernidad, o que la posmodernidad no sea una etapa posterior a la modernidad, pero sí seguro, la sociedad de masa, como concepto, va a dejar de tener sentido como marco de comprensión a los procesos de la interacción social. Un poco de historia personal. Esto que están viendo es un modelo teórico de social conocimiento en el que desde 2008. Sin embargo, como investigador de la sociedad del conocimiento, yo empecé a preocuparme, a interesarme, a ocuparme, a leer y a formarme sobre este tema desde el año 95, en 1995, cuando trabajaba en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Sofía Inter. Fue en aquel sitio donde yo comencé a interesarme por sociedad del conocimiento, por el concepto de sociedad del conocimiento, por hacia dónde nos lleva la tecnología. ¿Por qué? Porque el museo suponía un punto de vista contemporáneo de las nociones que estaban en juego. Este modelo está contenido en mi tesis de maestría
Y parte del principio de que la sociedad del conocimiento, comunidades integradas, comunidades de habla, que practican la democracia deliberativa, que generan economía. Esto es un modelo que no está asociado al territorio, que es escalable. O sea, esto describe en Facebook todo como una comunidad, el concepto de comunidad de habla es habermasiano. Son ciudadanos con autonomía racional, que conversan con una ética racional de discurso, que comparten un léxico, que aspiran a darse normas de interlocución que garanticen la interlocución y tengan validez universal. Es decir, al final del día, detrás de esto, como doctrina de Estado, sino como un ethos, como este es el cuerpo normativo común con el que yo me puedo entender con el otro. La democracia deliberativa es una democracia donde es la democracia del sentido común, y este es otro concepto caro a Habermas, pero también a Hannah Arendt, y es una democracia que va surgiendo. O sea, es una inflexión que va surgiendo dentro de la democracia liberal, y cuya representación más acabada la tenemos en los procesos de gobierno abierto. La economía del conocimiento es una economía donde el trabajo de significación es la base de la producción del valor y los intercambios se basan en la modulación de acceso a la información. Piensen en eso cuando hagan una transacción desde una aplicación de su teléfono, cuando paguen, cuando pidan algo por un delivery, cuando compren algo y vayan a retirarlo de la tienda. De eso se trata. Eso es, en las operaciones, a cambio de bienes y servicios, un intercambio de información que es tan más valioso, tanto más valioso a medida en que es intangible, en la medida en que va siendo intangible. Para 2011, cuando yo desarrollo este modelo, no tenía indicadores. 10 años después, hay 4 grandes índices globales que nos permiten movernos e interpretar dimensiones ajustadas a este modelo, que son el índice de democracia deliberativa, índice de economía y conocimiento, el mapa mundial de acceso, los indicadores de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y si tenemos deliberación y al interno del internet podemos tener dimensiones y estudiar los conflictos de grupo, dentro de este gran entorno, el entorno digital. O sea, lo que quiero ilustrar con esto es que hace 10 años el modelo era teórico sin sustento empírico. Hoy hay la posibilidad de ubicar, de medirlo, de medirlo a partir de otros supuestos signos de la sociedad del conocimiento, y un aval perfecto para este modelo, para mostrar su mayor funcionalidad. En eso trabajo, en traducir esos datos a este modelo que origina el teórico, pero va siendo no menos teórico, sino más teórico porque hay más cosas asociadas. Sobre el cambio climático, si recuerdan la lámina anterior, verán aquí la temperatura media global en superficie medida desde 1880, es más o menos
desde donde se disponen datos con los cuales poder construir estimaciones. De los 70 en adelante donde contemplamos que la tasa de crecimiento de esta temperatura media es sostenida. Nótese dos brechas. Una posterior a 1914 y otra posterior a 1900, o sea, entre 1941 y 1946. Estas son las guerras. Digamos que estas son las guerras mundiales y su impacto en términos de paralización de la economía, en términos de paralización de los intercambios. A esto hay que sumarle la gripe española. Puede ser que pase lo mismo aquí, puede tener más o menos el mismo comportamiento, no lo sabemos. Lo cierto del caso es que esta tasa de incremento de la temperatura media global en superficie es la más alta de toda la historia. Está convirtiendo a la Tierra en un bioreactor. Y no los extraños sucesivos, porque la del COVID-19, es la primera pandemia del futuro. Hay que bajar la temperatura media global en superficie a como de lugar. Y hay que transformar, eliminar la emisión de gases invernadero para poder revertir la situación en la que está. Revertir significa, en serio, bajarle la temperatura media global a la Tierra. Va a acelerar el surgimiento de virus nuevos, de otras, pero no solamente de virus, de bacterias, de otras formas de vida. Y bueno, es una consecuencia no deseada, o a nadie se le ocurrió que eso podía pasar. Es el problema cuando falta el diálogo de saberes que soporte el trabajo de las disciplinas. Revoluciones industriales, ya las mencioné, voy a pasar rápido. La cuarta revolución industrial, digamos que implica todas estas cosas, todas estas palabras que vamos viendo, todos estos conceptos que se nos van convirtiendo de uso cotidiano. En términos de procesos y de organización para la producción, la cuarta revolución industrial implica la confluencia de lo computacional con lo móvil usando Internet. ¿Qué tenemos? Cloud computing, Big Data, plataformas sociales, Internet móvil, comunicación entre dispositivos, robótica avanzada y colaborativa y prototipado a la mano, impresión 3D. ¿Qué implicaciones tiene esto? Esta industria lo que nos va mostrando es que es una fábrica de fábricas que lleva la posibilidad de producir bienes, de producir y entregar bienes y valor con costos de entrada no intensivos en capital, sino en conocimiento. Es decir, llevan definitivamente a convertir el conocimiento en capital. Y nos colocan en una situación donde el mercado, el mundo laboral se transforma radicalmente, porque buena parte de estos saberes son saberes muy específicos de un tipo de ingeniería. Que la ingeniería
informática, pero la ingeniería informática por sí sola de todos estos desarrollos. Estos desarrollos suponen una industria detrás, suponen o sea, equipos de alto desempeño interdisciplinarios que produzcan proyectos. Y eso no vemos disciplinas como las tenemos construidas. O sea, en las disciplinas, no en base a problemas que impliquen la construcción de hipótesis, la validación de hipótesis y su sostenimiento, es decir, la investigación tout court. Ahora bien, ¿qué ocurre qué ocurre el nicho de la industria 4.0, el nicho donde demanda profesionales en un altísimo nivel de formación y de especialización no en la tecnología, en todo el proceso, en la construcción de proyectos de uso tecnológico. Y el otro nicho que son los servicios personales. O sea, los servicios personales son los servicios que no se estandarizan, que no se automatizan, sino que son personales, es decir, prestados por una persona, peluquería, arte, gastronomía, turismo, etc. Pero en el ínterin, todos aquellos servicios que suponían trabajar sobre la base de la intermediación, mediación, del tercero confiable, es decir, todos esos servicios o bien son susceptibles de automatizarse, o bien desaparecen en la medida en que no son demandados. Hay un fenómeno de la cuarta revolución industrial es el gobierno abierto. ¿Por qué? Porque el gobierno abierto involucra a la ciudadanía en términos de construcción de gobierno, pero involucra también al funcionariado, involucra también al gobierno, involucra a la administración pública y la compromete a diseñar los servicios que presta desde el punto de vista del usuario. O sea, los procesos no se cierran en sí mismos, sino que son aplicaciones. Son aplicaciones donde el usuario gestiona lo que tiene que gestionar y el Estado responde en términos de efectuación. Por ponerles un ejemplo, Estonia, que es el país número 1 en el índice de libertad de Internet, tiene todo prácticamente. Solo hay 2 trámites que implican presencia física: casarse y morirse. Es decir, poner el cuerpo allí. Solamente esos 2. Todo lo demás se puede hacer digital y se puede hacer desde cualquier parte del mundo. Estonia además innova en términos de ciudadanía. Cualquiera de nosotros puede ser ciudadano de Estonia. Ejerciendo una ciudadanía virtual. Cualquiera puede montar una empresa en Estonia, así no vive en ella. Estonia además tiene los niveles de transparencia más altos, todo está geolocalizado, todo tiene una base de datos que se puede bajar, todo está seguido por un satélite en tiempo real. O sea, Estonia cree en la hipervigilancia. Pero a diferencia de China, que también cree en la hipervigilancia, Estonia permite que cada ciudadano pueda tener un informe de toda la data que el Estado recopila de ese ciudadano
Y cada ciudadano también puede pedir la data general. De hecho, no la pide, el Estado la tiene disponible para bajarla. De modo tal que, como no, hay hipervigilancia, pero la hipervigilancia es auditable en cualquier momento por cualquier persona. Eso evidentemente en China no pasa. Pero, ¿cómo se llega a esta situación? ¿Cómo se llega a tener estos niveles de gobierno abierto? Porque hay una ciudadanía implicada, hay una co-creación. Estonia, además, casi todo lo que desarrolla lo coloca en un repositorio en GitHub, de modo que más los códigos de programación de las aplicaciones desarrolladas para gobierno abierto y usarlas. O sea, todos son licencias copyleft. Y así es como ha crecido la abierto, o sea, de cara a la ciudadanía. En escala, donde participan en Venezuela con mayor Venezuela, no es mucho, es enseñar. Es enseñar y eventualmente con la tele. Lo que quiero decir es que hay mucho potencial, pero implica dedicarse. ¿Qué involucra el gobierno abierto? Transparencia, rendición de cuentas, participación y colaboración, diálogo gubernamental, mejora en la toma de decisiones, implicación de la ciudadanía, aumento del conocimiento e innovación pública. Gobierno abierto, dicho sea de paso, es un fenómeno de la sociedad del conocimiento. O sea, un fenómeno además enmarcable dentro del cambio de época. Implica, fortalece la democracia deliberativa. Existe desde los 70, las primeras corrientes de gobierno abierto sólidas, consistentes, ocurren en Reino Unido. Y a partir de allí surge doctrina. Hoy en día hay una coalición global, hay un informe de gobierno sobre gobierno digital, un observatorio montado por el Sistema de Naciones Unidas, mediciones, que dan cuenta además de cómo en el momento en que las democracias vienen de regreso, en el momento en que los regímenes híbridos se multiplican, en esa misma medida el gobierno abierto avanza. Avanza además a nivel global, no solo en naciones modernas, en naciones no tanto. Tanto cuarta revolución industrial como gobierno abierto, como el marco de transformaciones que hemos venido mencionando, que hemos podido ver a lo largo de la línea de tiempo, y que marca sociedad del conocimiento, hacen parte de un fenómeno más llamado singularidad, cuyo principal postulador, Ray Kurzweil, creador del MIT y fundador de Singularity University, se expresa más o menos en los siguientes términos. La acción humana da saltos. Esos saltos tienen que ver con la base, con la base material que acumula las transformaciones y las impulsa. En estas épocas de evolución, Kurzweil identifica 6, que va desde la época 1, física, que es la información en estructuras atómicas, moléculas, átomos. La segunda época, ADN, época información en ADN. La tercera época, cerebros, patrones neuronales. La cuarta época, información en diseño, hardware y software. Época 5, fusión de tecnología e inteligencia humana.
Los métodos biológicos, incluyendo la inteligencia, se integran en una base de tecnología que crece exponencialmente. Y la época 6, el universo despierta los patrones de materia y energía, el universo el proceso inteligente. Esta fase de evolución lo que nos quiere decir es para comenzar a tener base tecnológica en la próxima etapa, que es la etapa de la época 4 a 5. Es lo que está alineado con lo que se ha venido denominando transhumanismo. Es decir, integración biológica o sea, del hombre a la máquina, cyborgs, es lo que nos viene diciendo José Luis Cordeiro con el tema de la muerte, la posibilidad de traspasar o sea, de prolongar la vida por la vía de las prótesis, por la vía de la nanotecnología, por la vida, etc. Claro, el de las 4 a las 5, que sería donde nosotros estamos, según curso, cambia la forma de construir conocimiento para poder oficiarlo. Pensando en eso surgió la Singularity University, que tiene esta plantilla de estudios, ¿no? Biotecnología y bioinformática, nanotecnología, medicina, neurociencia y mejoramiento humano, inteligencia artificial, robótica y computación cognitiva, energía, ciencia ética, física. Dicho de paso, siendo yo director del Centro de Investigación de la Comunicación, organizamos que intentaban dar respuesta a la pregunta ¿cómo es una universidad para la sociedad del conocimiento? Llegamos a hacer 2 ediciones del evento. En la primera edición revisamos como modelo el TEC Monterrey. En la segunda revisamos Singularity University. Tuvimos presencia de los encargados del capítulo en Venezuela y revisamos esto en perspectiva. Toda la información de esta jornada está disponible en la cuenta de YouTube del Centro de Investigación de la Comunicación. Todo fue grabado y transmitido. Por eso, pensando en aquel entonces, en los retos para la universidad, desafíos y oportunidades en el marco del surgimiento, del razonamiento y el cambio de época, yo diría que es necesario profundizar la investigación interdisciplinaria y transdisciplinaria, que hay que abrirse a la posibilidad de los cambios de paradigma, hay que hacer investigación teórica, además de la investigación aplicada y además de la investigación básica, hay que pensar en nuevas teorías. Hay que abrirse y participar en redes globales de investigación. En nuestro caso, ustedes saben muy bien que nos cuesta o sea, plantearse todas estas cosas desde la emergencia humanitaria compleja, desde la crisis multisistémica, desde la crisis sistémica que tenemos, de la crisis de nación. Es complicado, pero hay que entender que se puede hacer y que es imperativo que se haga, porque si no vamos a tener una brecha en el tiempo que ya tiene 30 años y que puede perfectamente llegar a tener más. O sea, hay que parar la brecha de tiempo o sea, de cara al siglo y de cara al modelo civilizatorio. Hay que abrirse a la conformación de nuevos perfiles profesionales, hay que apostarle al open knowledge, es decir, al conocimiento libre, a los repositorios de libre acceso, a modelos de negocio alternativos, tanto para, tanto para la docencia como para la investigación y la extensión, que pensar en la posibilidad de generar investigaciones open source financiadas vía crowdfunding. Hay que incorporar la investigación en proyectos de economía de impacto. Apostarle al e-learning. Hay un conjunto de organizaciones que están saliendo en línea, que
que están retando la capacidad de transformación. O sea, hay cantidad de escuelas de negocios, cantidad de organizaciones nuevas que están surgiendo, educativas, que le apuestan al e-learning. Hay que hacer foco en el emprendimiento, no solamente pensar, o sea, no solo formar desde plenas para trabajo. Emprender es una manera de comprender la realidad. O sea, las universidades perfectamente pudieran darle apoyo al emprendimiento no solo desde el punto de vista del perfil del sujeto que aprende o que se forma, es decir, usted, los estudiantes, sino también reforzar la capacidad de creación de empresas, o sea, plantearse el spin-off y fortalecer lo que tiene que ver con extensión, no tanto en términos de comprensión de las brechas, sino en términos de diseminación, de empoderamiento de las capacidades que tenga la gente y que tengan las comunidades de cerrar estas brechas. Nosotros tenemos un compromiso serio con ese 53% de la población de la población económicamente activa, que vive en 4,5 millones de hogares, de desertores escolares, que no tiene, o sea, que en estos momentos está pasándola muy mal y que necesita cerrar esas brechas de conocimiento lo más pronto posible o sea, para poder avanzar hacia alguna parte, ya que el modelo o sea, el modelo de sostenimiento que era el rentístico, pues se desbarató. Estamos precisamente en transición hacia otro modelo y sobre eso hay mucha tela que cortar. Bueno, eso en términos generales era lo que yo quería compartir con ustedes hoy. Muchísimas De hecho, gracias, profesor Carlos. y reto, Astrid. Muchísimas gracias, profe, por su Muy bien. valiosa intervención en este foro. No sé si pues alguien tenga alguna pregunta que quiera disponer en el chat para que el profesor pueda resolverla. Mientras tanto, quería hacerle algunas preguntas que, bueno, después de su ponencia, pues me surgieron también como parte de la Escuela de Ciencias Sociales y, bueno, particularmente como profesora de la carrera de Sociología. Quería saber desde su experiencia, pensando precisamente en nuestros estudiantes o en los profesionales ya egresados de o la carrera de Sociología o bien de Comunicación Social que nos escuchan, ¿cómo definiría usted el punto de intersección laboral entre ambas carreras, entre el campo de la sociología y la comunicación social? Es interesante, Astrid. Gracias por esta pregunta. Comunicación social no es un campo, no es una disciplina, sino es un campo de estudio. No tiene una episteme propia. Casi toda la episteme de la comunicación social o sea, es tomada de la sociología, pero le falta contemporaneidad, le falta traerlas un poco más al presente, porque casi toda la matriz epistémica que está detrás de cosas como publicidad, comunicaciones corporativas, incluso el mismo periodismo, son o bien pensadas desde el paradigma positivista o bien desde el paradigma crítico. Creo que hace falta ayornarse un poco, o sea, de cara, o sea, en lo que tiene que ver con la producción de la comunicación social. Y el tema, Galón, es que la comunicación digital, si bien está automatizada, tiene maneja algoritmos, está bastante estandarizada la tecnología, etcétera, etcétera, las estrategias son constructivistas.
hay un factor con el tema de la ciencia cognitiva que, y es que la ciencia cognitiva parte del principio de que la cognición es la fase previa al lenguaje. Y esa fase previa es planificable, aun cuando todavía no se tiene claro qué redes neuronales conectan con qué sistema simbólico que se está operando. Pero hacia allá se avanza. Y se avanza justamente desde esa perspectiva, desde la perspectiva de que tiene que ver con los sistemas con la sociedad, con la estandarización de la experiencia, etc. Y esos conceptos van más allá de la inicia, más allá de la noción de que influye en la comunicación. O sea, se involucran más y necesitan de un conjunto, de una epistema más compleja. Y creo que en esa zona de ciencias sociales y comunicación pueden trabajar de la mano desde distintos conjuntos de paradigmas que han venido surgiendo y que dan cuenta de la realidad desde una perspectiva más compleja. Muchísimas gracias, profesor, por tan excelente respuesta. Era inclusive hasta una inquietud personal por intereses profesionales también. Y bueno, justamente también desde esta misma línea, me gustaría saber desde su pasión por el estudio de esta mentalidad colectiva o el cambio de época, ¿qué palabras pudiese ofrecerle a un estudiante o a un profesional de las ciencias sociales o la comunicación para incentivarlo a emprender una línea de investigación similar con este norte? ¿Qué es lo que más le apasiona a usted específicamente de este campo? Puede, no sé, responder incluso desde su emoción, desde lo que lo mueve o lo movió desde un principio a tomar este norte. Bueno, eh, yo suelo decir que la etapa más feliz de mi vida fue la etapa en la cual trabajé en el museo. Creo que todavía es así. En el museo, esa era mi casa. Yo trabajaba a medio tiempo, era periodista adscrito a la dirección. La directora era Sofía Inver, y yo hacía lo que ella pidiera. Desde organizar una rueda de prensa, a levantar la investigación para un libro, hacer catálogos, eh, organizar eventos, etc. Eso era lo que yo hacía en el museo. Pero mi trabajo era medio tiempo. El otro medio tiempo era mío. Pero igualito lo invertí en el museo, porque el museo era mi casa. Era perfectamente, yo no salía de allí sino hasta la noche. Me iba a la biblioteca, era una biblioteca especializada en artes, me iba a salas a ver gente viendo obras de arte y a pensar, ¿qué ven? Porque lo interesante del asunto con el arte contemporáneo es que la obra la lleva a uno en la cabeza. La obra es un pretexto. Y de ese diálogo que uno lleva con la propuesta del artista, pues surge una obra que es intangible y es absolutamente subjetiva, es personal. A veces se logran acuerdos, pero esos acuerdos no son la obra transmitida, son otras cosas. Viendo eso, mi pregunta siempre fue, ajá, ¿y qué tiene que ver la comunicación con todo esto? ¿Y qué tiene que ver la producción de conocimiento con todo esto? Porque en los museos sobre todo los museos de arte contemporáneo, son grandes reservorios de conocimiento y grandes espacios de diálogo que están normativizados, pero además, pero además son abiertos. Allí fue cuando yo comencé en lo personal a interesarme por estos temas. Para alguien que está entrando en el 21, en el siglo XXI, en el 2021, a estudiar ciencias sociales, a estudiar comunicación, entendiendo que tenemos un cambio de época.
Pues hay que prepararse para el futuro, pero es ver el futuro hoy. O sea, verlo hoy. ¿Eso qué implica? Soñar. Soñar, imaginar. Visualización creativa lo llaman. Hay técnicas nuevas que no son tan nuevas. O sea, en estos días he estado viendo yo que Will Bain es yoga técnico, yoga aplicado. Sin la lógica, sin el misticismo que tiene el yoga, pero o sea, de manera instrumentalizada, eh, hasta donde se puede, porque tampoco es que convertimos la respiración en una técnica. Tiene su técnica, pero la respiración tiene su lógica también. Ahora, lo que quiero decir con esto es que nosotros dejamos la imaginación fuera de bajo académico hace mucho tiempo. Y esa darla fuera implicó trabajar realismo sin tiempo. Realismo sin tiempo es ideológico. Realismo sin tiempo es una de las de falta de contexto de la lógica matemática o del argumento o de la inferencia estadística para explicar procesos. Eso te va a describir dentro de fenómenos, pero no describir procesos. Restituirle el tiempo a la matemática, que no lo tiene. Hay que restituirle el tiempo a la comprensión de la realidad. Y eso pasa porque la gente entienda, que nuestros estudiantes entiendan, que sus historias personales son historias, en el marco de una historia grande. Y que eso, palabras más, palabras menos, logran en el problema del etnógrafo, el problema de Malinowski, hasta dónde me involucro, cómo me involucro, el problema de donde surge la noción de investigación participante. Pero que hace falta conectar imaginarios también, hace falta conectar la imaginación, el gusto, el deseo, como drivers, como movilizadores y que siguen siendo legítimos, siguen siendo válidos. Yo les suelo decir a mis estudiantes en periodismo que nosotros con suerte aprendemos 4 cosas, que son a leer, a escribir, a hacer preguntas y a pensar. No siempre en ese orden. Son las 4 cosas que nosotros sabemos hacer. ¿Cuántas son las cosas que sabe hacer un sociólogo? Son las mismas. Cosas en pensar. Tal vez el sociólogo sabe ver. Yo considero que un periodista es un intelectual público. Un sociólogo evidentemente lo es. Ahora bien, ¿hacia dónde avanzamos con esto en el contexto del cambio de época? A que a imaginarse cosas, a imaginarse el futuro y a imaginarse variables de cambio. A no dar, a atreverse a hacerle crítica a la crítica. A ese es otro factor que últimamente que a mí me ha servido, y es que se nos vuelve nostálgica la crítica y se nos vuelve y comete un error que es el de hipostasiar el tiempo. O sea, creer que la revolución industrial y que la sociedad de masas es la forma que va a pervivir en el tiempo y no ayornarse a lo que pasa, termina hipostasiando las lecturas hacia el futuro y termina ideologizando los procesos de construcción de conocimiento. Sobre eso hay que tener cuidado y hay que abrirse a nuevas experiencias y nuevas capacidades, pero
quien nos va a guiar es la imaginación. Sapere aude, decía Kant, atrévete a saber, pero Kant también nos dice que son tres las capacidades, tres las cualidades de la mente humana: el pensamiento, la percepción, el juicio y la imaginación. Acá no hay que leerlo desde la crítica a la facultad de juzgar. Y es Kant quien nos va a decir que la imaginación preside. Pero dejamos la imaginación afuera. Y así hay una imaginación trascendental. Dejamos de tomarla en consideración porque era subjetiva. Y si el mundo es intersubjetivo, ¿cuál es el problema? Pero bueno, voy a pararlo aquí porque me puedo seguir encadenando y no es la idea. No, más bien muchísimas gracias por su respuesta, profesor. Yo me llevo como frases magistrales la de imaginarse el futuro, quizás como ancla para cualquier persona profesional que quisiera iniciar este camino de investigación o inclusive desde la irreflexión informal. Y bueno, y la nostalgia de la crítica. Estoy sumamente de acuerdo con ello, profesor. Y bueno, si quiere decirle algo más a nuestra audiencia antes de despedirnos, pues tiene toda la palabra. Una frase, anotar una más. No sean dinosaurios jóvenes. Buenísimo, profesor. Muchísimas gracias. En verdad le agradecemos todos desde la Escuela de Ciencias Sociales por este espacio tan grato que hemos compartido. Y bueno, aprovechar también la oportunidad para invitar a nuestra audiencia a que revisen la oferta académica de estudios tanto de pregrado como de cuarto nivel que ofrece nuestra Universidad Católica Andrés Bello. Adicionalmente, bueno, si quieren recibir también la programación de nuestros próximos foros en línea, tal cual como hemos organizado hoy, acabamos de disponer en el chat el enlace para ingresar al formulario de registro. Y bueno, finalmente, si conocen a alguien que no ha podido conectarse el día de hoy, pueden comentarle que el video estará posteriormente publicado en nuestros canales de YouTube, Relaciones Industriales UCAP y Posgrado UCAP y Sociología UCAP. Muchísimas gracias, profesor. A ustedes, encantado. Pásenlo bien. Feliz día. Igual.